Desde mediados de los años 70, los empleados públicos y sus familias han podido escoger entre ser tratados por la sanidad pública o por la privada, financiada con fondos estatales, lo que se conoce como MUFACE. 1,5 millones de beneficiarios ven ahora peligrar su cobertura sanitaria porque las aseguradoras rechazan renovar un modelo de colaboración público-privado que, según dicen, les da pérdidas. El Gobierno central les propuso una subida del 17%, pero a estas empresas no les parece suficiente. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, MUFACE. ¿Es cosa del pasado? Para hablar de todo esto y de lo que supone, he llamado a mi compañero de la sección de Economía del País, Miguel Moreno. Hola, Miguel. Hola, muy buenas. Bueno, pues le falta lo que yo considero y lo que se considera a nivel global y a nivel mundial uno de los grandes valores que le puede aportar la universalidad y la atención primaria. Escuchamos a la ministra de Sanidad, Mónica García, pronunciarse sobre el tema que quiero hablar hoy contigo. Lo primero, para tratar de entender y dar contexto, porque este es un tema que afecta principalmente a empleados públicos, pero que también lo hace al conjunto del sistema sanitario español. Dime, Miguel, ¿qué es MUFACE? ¿Qué servicios presta y cuántas personas dependen de él? MUFACE es una mutualidad para funcionarios, fundamentalmente para profesores. De hecho, 2/3 de los mutualistas de MUFACE son profesores de colegios, de universidades, siempre de la educación pública. Entonces, MUFACE cubre a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares y les presta servicios sanitarios. Entonces, cada año los mutualistas de MUFACE pueden escoger si quieren tener sanidad pública o si quieren que una de las aseguradoras que está concertada con MUFACE les dé una sanidad privada o una sanidad concertada. MUFACE se creó en 1975, Miguel, cuando estaba empezando la democracia. ¿Cuál era el sentido entonces de que la sanidad privada atendiera a funcionarios públicos? Pues verás, durante todo el franquismo se crearon muchas mutualidades para funcionarios que atendían diferentes necesidades. Por una parte había mutualidades que cubrían la parte de ahorro para la jubilación, eran como mutualidades para pensiones, y luego para servicios sanitarios, porque aunque hoy nos parezca raro, en esa época no estaba tan extendida la sanidad pública, no era fácil el acceso. De hecho, la mayor parte de la población seguía accediendo durante muchos años a servicios hospitalarios en hospitales que pertenecían a órdenes religiosas o a un sistema privado. Entonces, se crearon unas mutualidades primero para los funcionarios de más alto rango. Había una mutualidad para empleados del Banco de España, otra mutualidad para empleados de aduanas, otra para abogados del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya va acabando el franquismo, en los primeros pasos de la democracia, deciden unificar el sistema. Es decir, no podemos tener montones de mutualidades, cada una con sus condiciones. Vamos a intentar hacer una única mutualidad que dé servicio a todos los funcionarios bajo las mismas condiciones. El problema es que en ese momento, cuando se crea MUFACE, en el año 1975, MUFACE atendía a unas 300.000 personas y otras 2 mutualidades, una para militares y otra para los miembros de la Administración de Justicia, para jueces, fiscales, eran en total unos 500.000 personas. Hoy por hoy, entre las 3 mutualidades, dan servicio a casi 2,5 millones de personas, con lo cual la administración pública ha crecido mucho y hoy por hoy dar atención sanitaria a todos esos funcionarios, más sus familiares, y también a funcionarios jubilados, que también siguen siendo mutualistas, claro, pues se ha vuelto más complicado y más caro. Vamos a poner el foco en quien da ese servicio. Te quería preguntar, hoy, ¿qué empresas de la sanidad privada son las que dan ese servicio y por qué quieren dejar de prestarlo? En el último convenio, que ha estado vigente en los 3 últimos años y termina ahora en diciembre, las 3 aseguradoras que daban esos servicios sanitarios para funcionarios eran Adeslas, Asisa y DKV. Ellos se quejan de que con las fuertes subidas de precios que hubo, sobre todo en el año 2022, cuando se disparó la inflación,
están perdiendo dinero. Sus cálculos son que en estos 3 años han perdido unos 600 millones de euros de forma agregada, porque el dinero que paga el Estado para que den este servicio es insuficiente. Con la mayor subida de la serie histórica, la mayor de toda la historia. Estamos hablando concretamente de 2.681 millones de euros, 300 millones más que la anterior. La mayor subida histórica y evidentemente sí, hoy mismo nos hemos puesto ya en contacto con las aseguradoras. Escuchábamos ahora a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunciar una subida en las primas de Muface, precisamente. Miguel, ¿qué es lo que le contestaron las aseguradoras? Las aseguradoras le dijeron que no era suficiente, aunque era un 17% de subida. Aun con todo ese dinero, las aseguradoras no consiguen ver que puedan ganar algo de dinero, porque ellos lo que buscan es obtener un cierto retorno económico de prestar este servicio a Muface. Entonces, las 3 que estaban hasta ahora han decidido que no se presentan. Con lo cual el convenio queda desierto y dime, ¿qué implica eso? De momento, el Gobierno, a través del Ministerio de Función Pública, que es quien está llevando la negociación, lo que va a hacer es una nueva licitación. Va a poner más dinero sobre la mesa. Si con un 17% no ha bastado, se especula con que podría llegar a una subida del 25%. Parece muchísimo dinero, pero las aseguradoras han llegado a pedir un 40% de subida y si no, no se presentan. En caso de que volviera a quedar desierta esta licitación express, desde el Ministerio ya han dicho que podrían utilizar algún recurso legal, como es una prórroga forzosa para la prestación de un servicio a la Administración, que permitiría por lo menos tener otros 9 meses de servicio, con lo cual los funcionarios que hoy por hoy están recibiendo esos tratamientos médicos en ADESLAS, en Asisa o en DKV, por lo menos hasta septiembre de 2025 podrían estar tranquilos. Y se supone que en este periodo podría llegar a haber un acuerdo con las aseguradoras, pero hoy por hoy está todo en el aire. No vamos a permitir que nuestros funcionarios pierdan su derecho a la asistencia al Muface. Están convocadas manifestaciones en toda España y en Madrid en frente del Ministerio de Hacienda. Y no descartamos ninguna medida de presión. Así que reclamamos... Esto decía hace unos días Miguel Borra, que es el presidente nacional de CESIF, el sindicato mayoritario que agrupa a los funcionarios a nivel estatal. Y sobre esto te quería preguntar, Miguel, ¿los sindicatos defienden el concierto con las empresas privadas de salud y que se les pague más para mantener la cobertura a los funcionarios, o se está produciendo algún tipo de debate abierto sobre si es el momento de cambiar las cosas? Los sindicatos defienden el modelo de Muface. Para los sindicatos es un derecho consolidado para todo el cuerpo de funcionarios que está cubierto por Muface el que tengan derecho a elegir cada año si quieren sanidad pública o privada, y no contemplan que eso vaya a cambiar, por lo que piden un esfuerzo adicional al Gobierno para que se mantenga el concierto. Es verdad que puede parecer un poco incongruente con otras posiciones del mundo sindical, pero hoy por hoy tanto Comisiones Obreras, UGT como CESIF, que es el sindicato mayoritario dentro del mundo funcionarial, defienden que se mantenga el concierto tal y como está hasta ahora. Dame un momento, Miguel. Enseguida volvemos. Se cumple un año desde que Javier Milei se convirtiera en el presidente de Argentina. Por ese motivo, Anfibia Podcast y El País Audio estrenan la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei. Estamos haciendo el ajuste más grande no solo de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Un podcast documental de 6 episodios para analizar los primeros meses de mandato del controvertido presidente. No hay plata. Ya disponible en todas las plataformas de audio. Estoy con mi compañero Miguel Moreno hablando de Muface, de su presente, sobre todo de su futuro. En vista de la situación, Miguel, ¿podemos hablar de que el sistema sanitario de colaboración público-privada está en crisis? Sí, podemos hablar de que hay una crisis.
llevamos muchos años en las que las compañías de seguros que participaban en este tipo de colaboraciones se quejan de que el dinero que perciben es insuficiente. Esto ha provocado que muchas de las compañías que estaban hasta hace unos años en Muface o en otras mutualidades de funcionarios hayan decidido marcharse. Mapfre, Sanitas, Caser, hay toda una serie de compañías que han visto que no les salían las cuentas y han decidido irse. Y lo que ha ocurrido ahora es que las 3 que quedaban no han querido presentarse. Lógicamente hay una situación de estrés en el sistema y algo que se comenta mucho en el sector es que tal vez habría que buscar un modelo diferente, que no sea cada 2 años volver a llegar al límite y que los funcionarios estén con la incertidumbre de qué va a pasar con su sanidad, sino buscar a lo mejor algún tipo de convenios a plazos más largos, o que la actualización de las tarifas que cobran las aseguradoras se hiciera de una forma referenciada al IPC, referenciada al gasto de la sanidad pública, pero no tener que cada 2 años volver a ese tipo de negociaciones y de tensión en el sistema. Miguel, me has contado lo que es Muface, cómo está esa negociación entre el Estado y las aseguradoras. Quiero saber también cómo se comportan los empleados públicos respecto a este servicio sanitario privado al que tienen opción, y para eso le he pedido a nuestro compañero Oriol Güell, de la redacción de Cataluña, que cubre temas sanitarios para el país desde hace más de una década, que nos cuente un poco cómo ha ido cambiando el uso de ese servicio. La crisis de Muface ha estallado con toda su virulencia en las últimas semanas, pero los datos disponibles demuestran que sus causas se han venido gestando desde hace más de una década. La principal razón es el envejecimiento de la población protegida. La edad media de los funcionarios y familiares protegidos por Muface asciende a 58 años, 4 más que hace una década. Esto no sería un problema si, como en todo sistema de seguros, el mayor gasto de algunas personas que forman parte del colectivo se viera compensado con la entrada de nuevas primas de personas más jóvenes y que, por tanto, gastan menos en asistencia sanitaria. Lo que hemos visto con nuevos datos que han salido a la luz pública ahora es que esto no está ocurriendo, sino que la población más joven está rechazando los seguros médicos privados que ofrece Muface. Está abierto un escenario de grave crisis frente al que el Gobierno ha tenido que reaccionar. En un primer momento, el Ministerio de Función Pública ha anunciado que prepara una segunda licitación en la que estudia aumentar los criterios de transparencia que deberán cumplir las compañías aseguradoras. Es decir, que si éstas quieren más dinero para atender a la población de Muface, deberán detallar con datos y con evidencias cuál es la estructura de costes que tienen para poder justificar ese incremento. En segundo lugar, prepara también cambios estructurales. Hasta ahora los beneficiarios de Muface pueden elegir cada año si quieren ser atendidas en la sanidad pública o en la privada, y además esta decisión es reversible, la pueden ir cambiando año tras año. Función Pública lo que pretende es tener una foto fija de la dimensión del colectivo, manteniendo la voluntariedad, es decir, permitiendo que los funcionarios puedan elegir si quieren ser atendidos en la sanidad pública o en la privada, pero deberán tomar esta decisión de una vez y para siempre. El Ministerio de Sanidad, por su parte, ha hecho público un informe en el que viene a relativizar un poco el argumento de que el sistema sanitario público sería incapaz de asumir a todos los funcionarios que salieran del sistema Muface si este llegara a su fin. Sanidad cifra en poco más del 2% el incremento en términos relativos que esto supondría para el sistema sanitario, mucho menor en algunas comunidades, no muy alejado del que ya se viene produciendo anualmente por el crecimiento de la población. Además, Sanidad pone el foco en uno de los temas más controvertidos que rodea a Muface. Este es el denominado selección de riesgos, que es la práctica que tendrían las compañías aseguradoras privadas para derivar a aquellos pacientes con cuadros clínicos más graves y, por tanto, más costosos de atender hacia la sanidad pública. Si esto ocurre de forma importante, viene a decir Sanidad, en realidad el impacto que tendría sobre el sistema sanitario, la atención de todo el colectivo de funcionarios, sería menor del que se pueda esperar ahora,
debido a que aquellos casos más graves y que mayor coste tienen ya están en realidad siendo atendidos en la sanidad pública. Vuelvo contigo, Miguel. ¿Toda esta situación que me estás contando, que nos ha contado Oriol, era previsible? No del todo, aunque hemos visto cómo cada 2-3 años se llegaba a un momento de crisis. La mayor parte de las compañías que no estaban directamente relacionadas en este concierto, cuando preguntabas a los directivos, decían, al final habrá un acuerdo, es impensable que vaya a quedar desierto el concurso de Muface. Esto en conversaciones 2 días antes de que llegara el plazo final del concierto. Y cuando llegó esa mañana y ninguna compañía se presentó, fue una cierta sorpresa. No se puede decir que era algo que estaba descontado. Para muchos es una vía más de forzar al gobierno para que ponga más dinero, pero realmente estamos en un terreno desconocido. Parece que en algún momento habrá un acuerdo porque las implicaciones que podría tener sobre la sanidad pública son enormes, de la cantidad de pacientes que ahora les dan servicios dentro de hospitales privados y de clínicas privadas y que pasarían de golpe a un sistema público que ya está bastante colapsado. Pero habrá que ver qué pasa. De eso te quería preguntar precisamente, ¿cómo afecta a la sanidad pública? Dame algunos números que me haga una idea de cómo va a ser esa afectación. En cuanto al tema puramente económico, las aseguradoras, uno de sus argumentos para defender el modelo Muface es que es más barato y más eficiente para el propio Estado. Ellos calculan que el coste para un ciudadano de recibir una prestación por parte de la sanidad pública son unos 1.600, 1.700 euros al año. En cambio, lo que el Estado, Muface, paga a las entidades privadas, a las aseguradoras privadas, porque presten este servicio de sanidad privada para funcionarios, son unos 1.100, 1.200, bueno, hay que ver cómo queda el concierto actual. Pero hablan de una diferencia de 500, 600 euros, pero esto es la parte puramente casi financiera. Claro. Lo que tendríamos después es la parte en listas de espera, por ejemplo. Al final, cuando en muchas comunidades autónomas, en Madrid es un caso paradigmático, las consultas están saturadas, los diagnósticos, hay que esperar meses y meses para tener una cita, para tener un diagnóstico. Si de repente entran al sistema, no sé, otras 200.000 personas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, está claro que las listas de espera se alargarían y eso es un impacto muy fuerte para la sanidad pública. Yo en todo momento he defendido, ahí es mi opinión, digamos, profesional y política, que si construyéramos un sistema desde cero sería totalmente incomprensible que los empleados públicos no fueran atendidos en el sistema público. Estas son las palabras del secretario de Estado de Sanidad en el Congreso el pasado 15 de octubre. ¿Qué pasaría si tuvieran que incorporarse estos trabajadores al régimen, a la sanidad en términos generales? Tenemos un sistema sanitario con todas sus carencias, con todos sus déficits, con todas sus mejoras, que con la adecuada financiación sí que tendría la capacidad para absorber a lo que tuviera que absorber. Especialmente si las personas a las que tiene que absorber dentro de su cobertura son aquellas personas que en el día a día trabajan por el funcionamiento de los servicios públicos. Miguel, comentábamos antes que 3/4 partes de los funcionarios y empleados públicos escogen la sanidad privada. Desde los años 70 la sanidad pública se ha extendido y se ha hecho verdaderamente universal. Me gustaría terminar este episodio casi a modo de reflexión y sabiendo que conoces este tema tan al detalle, preguntándote si este sistema de Muface tiene sentido hoy en día o estamos hablando de un anacronismo. Al final creo que hay que responder a la pregunta desde un punto de vista de pura ideología. Estamos viendo en los últimos días a varios partidos de izquierdas, en concreto Sumar, que está en el gobierno de coalición, defendiendo claramente que hay que acabar con el concierto, porque para ellos es un contrasentido que los funcionarios públicos que salen a manifestarse por mejores condiciones en la educación pública, cada año puedan decidir si quieren recibir una sanidad privada costeada por el Estado. En cambio, desde otros sectores se considera una fórmula de colaboración público-privada que es muy positiva, es muy eficiente y que tiene muchas ventajas y que descarga de pacientes a la sanidad pública. Con lo cual no creo que haya una respuesta unívoca. Lo que sí que parece evidente es que si se mantiene el sistema que
que creo que al final acabará habiendo un acuerdo, tendría todo el sentido del mundo que se pensara mejor cómo se negocia y cómo se actualizan los datos para no volver a meter presión a los funcionarios, que hay que recordar que algunos son jubilados, algunos tienen 70, 80 años, tienen tratamientos de reuma, de cáncer, de lo que sea, y tienen la costumbre de acudir a sus médicos de referencia en la sanidad privada, y lo último que quieren es tener que cambiar sus costumbres, ¿no? Y no es justo tampoco que cada 2 años tengan esa incertidumbre de qué va a pasar con su atención sanitaria. Queda claro, Miguel. Muchas gracias. A ti, gracias. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.